Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de enterarse de lo último en el mundo del corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una historia que a pesar de que ya ha pasado algún tiempo, sigue generando mucha pasión y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Vamos a desentrañar esos momentos ocultos, esas lágrimas silenciosas y ese consuelo que, según cuentan las lenguas más viperinas, encontró Andercel en los brazos de Kerem Bürsin en un momento muy específico. Sí, lo sé. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, seguimos suspirando por esa química arrolladora que vimos en pantalla y que, por un tiempo, se trasladó a la vida real. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque este chismecito promete. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos a darle. Como saben, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno. Desde que los vimos juntos en Senkalkam Love is in the Air, la conexión fue innegable. Esa química, esas miradas, esos gestos, todo apuntaba a que lo que sentían iba más allá de una simple relación profesional. Y efectivamente la confirmación llegó y nos hizo creer, aunque sea por un momento, en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final agridulce. La relación llegó a su fin, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los motivos reales de la ruptura, los rumores y las especulaciones no han cesado. Aquí es donde la historia se pone interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, durante los últimos meses de la relación, Hande atravesó un periodo especialmente difícil a nivel personal. Algunos medios turcos han insinuado que la actriz lidiaba con la presión mediática, la exigencia de los fans y, por supuesto, el inevitable escrutinio al que se someten las parejas famosas. Imagínense la cantidad de comentarios, críticas y expectativas que debía manejar. Debe ser agotador. Y en medio de esa tormenta, parece ser que Hande encontró consuelo en Kerem. A pesar de que ya existían fisuras en la relación, él, al parecer, se mantuvo a su lado, ofreciéndole apoyo y tratando de ser su roca en esos momentos de debilidad. Ojo, aquí es importante aclarar que todo esto son informaciones que han salido a la luz a través de diferentes fuentes. No tenemos una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, pero la cantidad de personas que aseguran haber presenciado estos momentos nos hace pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. Se dice que Kerem, consciente del sufrimiento de Hande, se esforzaba por hacerla reír, por distraerla de sus preocupaciones y por recordarle lo talentosa y valiosa que era. Incluso algunos testigos afirman haberlos visto en público con Hande visiblemente afectada, y Kerem abrazándola y susurrándole palabras de ánimo al oído. Escenas que sin duda debieron ser muy emotivas. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué mantenerlo en secreto? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la discreción. Hande y Kerem siempre han sido muy celosos de su intimidad, y es comprensible que quisieran proteger estos momentos tan personales de la voraz mirada de los medios. En segundo lugar, la imagen pública. Reconocer que Hande estaba pasando por un mal momento podría haber generado aún más especulaciones y críticas, algo que evidentemente no querían. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, el respeto mutuo. A pesar de los problemas que pudieran estar enfrentando como pareja, parece que ambos tenían claro que debían apoyarse el uno al otro, al menos hasta que la situación se volviera insostenible. Es una situación compleja, sin duda. Y aunque nos encantaba verlos juntos y felices, debemos respetar su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos. Además, hay que tener en cuenta que después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. Lo que sí es evidente es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ambos dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es que la química que transmitían era tan palpable que es difícil olvidarlos como pareja. Quizás algún día ambos decidan hablar abiertamente sobre lo que realmente sucedió, pero hasta entonces, solo podemos basarnos en los rumores y las especulaciones. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y seguir disfrutando de su talento. O en la pantalla.
Y hablando de talento, ¿han visto los últimos proyectos de Hande y Kerem? Están espectaculares. Hande está imparable y Kerem sigue demostrando que es uno de los actores más versátiles de Turquía. No se los pierdan. En resumen, hoy hemos explorado esos momentos íntimos y dolorosos que, según los rumores, vivió Hande Erçel y cómo, en medio de la tormenta, encontró consuelo en Kerem Bürsin. Una historia de amor con un final agridulce, pero que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes también tienen sus momentos de debilidad. Gracias de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoselo. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan de toda esta historia. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Los leo con atención. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y ahora, mi gente, vamos a profundizar un poquito más en este drama turco que nos tiene a todos en vilo. Porque, seamos sinceros, detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, detrás de cada post en Instagram, siempre hay una historia que contar. Y en el caso de Hande y Kerem, esa historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Para entender mejor este culebrón digno de una telenovela, tenemos que remontarnos a los inicios de Senkalkam. Desde el primer momento, la conexión entre Hande y Kerem fue palpable. No era solo una cuestión de química en pantalla, era algo más profundo, algo que trascendía la simple actuación. Los fans lo notaron, los medios lo comentaron, y al final, la realidad superó la ficción. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Las revistas del corazón no dejaban de publicar fotos de sus viajes, sus cenas románticas y sus muestras de cariño en público. Parecía que nada podía interponerse en su camino. Pero como suele suceder, la fama tiene un precio. La presión mediática se intensificó, los fans se volvieron más exigentes y las agendas de trabajo se volvieron cada vez más apretadas. La vida de una pareja famosa no es tan glamurosa como parece desde fuera. Empecemos por la presión mediática. Imaginen tener a paparazzi siguiéndolos a todas partes, a periodistas analizando cada uno de sus movimientos y a trolls en redes sociales criticando cada aspecto de su vida. Es una situación asfixiante que puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Y luego está la exigencia de los fans. Si bien el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista, también puede convertirse en una carga. Los fans tienen expectativas, quieren que su pareja favorita sea perfecta, y a veces olvidan que detrás de las cámaras hay personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Además, las agendas de trabajo de Hande y Kerem eran una locura. Ambos estaban constantemente viajando, grabando y promocionando sus proyectos. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para relajarse y para disfrutar de la vida en pareja. En este contexto, es comprensible que la relación comenzara a tambalearse. Según algunas fuentes, las discusiones se volvieron más frecuentes, los desacuerdos más intensos y la comunicación más difícil. La chispa que había encendido su amor comenzó a apagarse. Y fue en medio de esta tormenta perfecta que Hande atravesó un periodo especialmente difícil a nivel personal. No solo tenía que lidiar con la presión mediática y la exigencia de los fans, sino que también estaba enfrentando algunos problemas familiares y profesionales que la tenían muy angustiada. En esos momentos de debilidad, Hande encontró consuelo en Kerem. A pesar de que la relación ya estaba en crisis, él se mantuvo a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional y tratando de ser su roca en medio de la tormenta. Se dice que Kerem la acompañaba a las terapias, la animaba a seguir adelante con sus proyectos y la ayudaba a desconectar de las preocupaciones. Incluso algunos testigos afirman haberlos visto paseando por Estambul, con Hande visiblemente triste y Kerem abrazándola y consolándola. Estos gestos de cariño y apoyo demuestran que a pesar de los problemas que pudieran estar enfrentando como pareja, Hande y Kerem se querían de verdad. Su relación no era solo una estrategia de marketing ni una simple atracción física, era algo mucho más profundo. Pero lamentablemente el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias son tan adversas que es imposible salvar una relación.
Y ese fue el caso de Andy y Kerem. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja anunció su ruptura. La noticia causó un gran revuelo entre los fans que no podían creer que su cuento de hadas favorito hubiera llegado a su fin. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los motivos reales de la ruptura. Algunos dicen que fue por la presión mediática, otros por las agendas de trabajo y otros por la falta de comunicación. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad. Lo que sí es evidente es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Andy y Kerem se querían, pero no pudieron superar las dificultades que se interpusieron en su camino. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Andy se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. Aunque su relación haya terminado, Andy y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿volverán a estar juntos algún día? La respuesta es incierta. El tiempo dirá si el destino tiene preparado un nuevo capítulo en su historia de amor. Mientras tanto, solo podemos desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que me dejen sus comentarios con sus opiniones sobre esta historia. No se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Besos. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero siempre hay que vivirla con una sonrisa.